Dirección General de Educación Extraescolar Pronea Pasicía, Bachillerato, profesor Carlos Enrique Perpichía. Vamos a explicar el tema de la semana número 3. Describimos físicamente el entorno, etapa 1, módulo 1, bachillerato. Bueno, vamos a explicar, previo a leer el tema, les quiero explicar lo siguiente. Básicamente, las magnitudes escalares, dice que son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple, por un número. Podemos decir que posee un módulo, pero que carecen de dirección. Ejemplo, el área, la temperatura, el tiempo, la masa, etc. Por ejemplo, entonces una magnitud escalar es básicamente 10 kilómetros. Una magnitud escalar sería 2 de la tarde. Una magnitud escalar sería 3 kilogramos. ¿Sí? Eso es una magnitud escalar, básicamente, como lo indica acá, es el ente matemático más simple. Por ejemplo, acá en este caso yo les coloqué 10 kilómetros. Entonces, básicamente, las magnitudes escalares son estos. Bueno, ahorita, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas magnitudes que requieren indicar el módulo, valor numérico y la dirección, o sea, el ángulo. Ejemplos de estas magnitudes son la velocidad, la aceleración, la fuerza y el campo eléctrico. En este caso yo les puse acá el ejemplo de 10 kilómetros por hora. Básicamente ahí ya tenemos una combinación de distancia y tiempo. Entonces básicamente aquí se convierte en una magnitud vectorial. Bueno, ya con esta breve explicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, nuevamente vamos acá en relación a un escalar, y tenemos acá, por ejemplo, era lo que yo les indicaba, 3:10 de la tarde, o sea, PM, es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque solo nos está dando la hora como tal. Pero acá dice, ¿cuál es el desplazamiento de una hormiga de un lugar a otro? Entonces aquí ya intervienen varios aspectos: de dónde a dónde, en qué dirección, en qué sentido y hasta dónde va. Esto entonces al final lo va a convertir en una magnitud vectorial, porque ya son varios aspectos lo que entran. Entonces acá tenemos básicamente lo que es la magnitud escalar y también tenemos lo que es la magnitud vectorial. Bueno, ahorita tenemos acá, aquí abajo, unos ejemplos de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Muy bien, entonces acá básicamente hay un pequeño error. Acá solo son 50 kilómetros, no por hora. Vamos a quitarle este por hora. Bueno, entonces venimos y las magnitudes escalares, así como les había indicado: 20 metros, 50 kilómetros, 3 kilogramos. Esas son las magnitudes escalares. ¿Estamos? Por favor, que se nos quede. ¿Y qué son las magnitudes entonces vectoriales? Son las que ya interfieren, como les comento, dirección, velocidad y tiempo. Por ejemplo, acá en este caso sería 20 metros al sureste. Ya tenemos dirección y distancia. 50 kilómetros al sur, ¿sí? 3 kilogramos hacia abajo. Entonces, básicamente, todo esto son ya magnitudes vectoriales, y esto que está acá son magnitudes escalares. Muy bien, ya después de esa explicación, acá vamos a dar otros ejemplos para que quede claro qué son las magnitudes escalares y vectoriales. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, es una magnitud es una magnitud escalar. Por ejemplo, ¡ay, qué calor! Densidad es una magnitud escalar. Pesa mucho, pero no sabemos qué tanto pesa. Energía, magnitud escalar, ¿sí? Calor, magnitud escalar. Y el tiempo también es una magnitud escalar. Y básicamente la magnitud vectorial ya entraría la fuerza, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Bueno, ya con estos pequeños ejemplos, pues considero que ya vamos quedando un poquito más claro en relación al tema sobre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales.
Ya con eso entonces, por favor, me leen toda esta información. Y muy importante, esto que se viene acá, observen por favor, es de suma importancia que le presten mucha atención a este recuadro. Sí, aquí básicamente nos explica también qué son los escalares. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí básicamente pues leemos, aquí vamos a encontrar lo que son magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, acá con esta lectura que se tiene, pues luego hacia abajo, aquí abajo nos indica básicamente cuáles son las escalares y las no escalares, en este caso las vectoriales. Acá sería escalares y en este caso sería vectoriales. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, las escalares, como les había indicado, 7:30 AM, 10 minutos, un cilindro de gas, 12 cuadras, 100 metros, 25 libras y 120 quetzales. Esos serían las escalares, pero en el caso de las vectoriales, o sea, las no escalares, serían 30 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora y 3 kilómetros dirección al norte. Si ustedes se dan cuenta, es una combinación entre las escalares y las vectoriales. Muy bien, ya con eso pues vamos comprendiendo un poquito más y les pido por favor que le prestemos mucha atención a estos temas porque serán base fundamental para los siguientes temas matemáticos. Muy bien, y luego acá se viene otro aspecto muy importante. También préstele mucha atención a esto. ¿Qué es un vector? Y aquí estamos. Leemos todo esto y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos vectoriales. Por ejemplo, tenemos acá lo que es: Juan recorre 5 kilómetros hacia el oeste. Un meteorito viaja a una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Acá también tenemos la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por hora. La fuerza para levantar un objeto es de 250 N. Ahí estamos. Y si pudieran por favor entrar a estos links y poder observar los videos en buen momento, eso nos va a ayudar a reforzar un poquito más el tema. Y acá dice tarea número 11, esto es lo que más me importa. Un camión que transporta materiales plásticos para reciclaje sale del pueblo hacia la carretera que le lleva a la siguiente población a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Aquí esto ya se los expliqué, ya ustedes me comentarán si es escalar o vectorial. También tenemos aquí esto que dice 10 minutos. Solo me está dando un dato numérico matemático. Ustedes me dirán si es escalar o vectorial. Y luego dice gradualmente hacia el oeste. También básicamente ya es una combinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Dice, hacemos un dibujo para elegir la respuesta. Colocamos con un color las magnitudes escalares y con otro las magnitudes vectoriales. Y aquí abajo tenemos dos enunciados. También esto, por favor, este recuadro es muy importante que le vayan prestando atención. Son básicamente magnitud física, unidad básica y símbolo. Nos va a servir más despuesito. Y acá, observen por favor, tenemos dos respuestas para este ejercicio. Ejercicio 1, tenemos estas dos respuestas. Con el análisis que se hizo, ¿será que hay cambio de dirección de la velocidad pero no la magnitud? ¿O será B? Hay cambio en la magnitud y en la dirección y en la velocidad. Eso lo vamos a definir en un momento. Bueno, muy bien, entonces para eso yo les preparé el siguiente diagrama o el siguiente dibujo y tenemos tres datos importantes en la lectura. Vamos a leer nuevamente. Un camión que transporta materiales plásticos para reciclaje sale del pueblo hacia la carretera que le lleva a la siguiente población a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Después de 10 minutos de manejar por una recta, debe virar o girar gradualmente hacia el oeste por efecto de una curva. Entonces aquí pregunta, ¿qué ocurre con el camión? Entonces aquí es lo que ya tenemos y acá lo que yo voy a escribir es lo siguiente. En este caso, como es una combinación, en este caso sería vectorial. Aquí dice 60 kilómetros por hora hacia el oeste.
también entonces en este caso sería vectorial. Y acá escalar. Entonces acá, si se están dando cuenta, ya analizamos, tenemos dos datos vectoriales y tenemos un dato escalar, porque aquí, si se dan cuenta, solo nos está dando un dato, 10 minutos, condujo por 10 minutos, posiblemente paró, posiblemente no paró, no sabemos, pero son 10 minutos. Acá ya tenemos básicamente una magnitud vectorial, porque dice que son 60 kilómetros por hora. Y acá abajo también tenemos ya otro dato vectorial, que sería 60 kilómetros por hora hacia el oeste. Y acá, justamente como está la imagen, aquí está el pueblecito. Aquí está el camión que transporta los plásticos y la va a direccionar hacia este grupo de personas. Muy bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es un dibujo como estos para el siguiente ejercicio. ¿Cuál sería? Pero antes de definir el siguiente ejercicio, les voy a dar la respuesta de esto. Dice, hay cambio de dirección de la velocidad, pero no de la magnitud. La magnitud es el peso. Básicamente el camión no en el problema o en el enunciado no decía que subieron más objetos o bajaron, entonces la magnitud es la misma. Y acá dice, hay cambio en la magnitud y en la dirección de velocidad. No, aquí no se cambió la magnitud, entonces la respuesta por consiguiente sería, hay cambio de dirección de la velocidad, pero no de la magnitud. Esa sería la respuesta. Muy bien, es lo mismo que ustedes tienen que hacer acá con este ejercicio. Acá tenemos el ejercicio, miren, y ustedes van a elegir si será esta la respuesta o será esta. Muy bien, después de que realicen eso en una hoja, lo que van a hacer es realizar esto. Acá indica en grupos de 3 o 4, pero como ya saben que no hay tareas grupales, entonces lo van a hacer individual. Dice acá, en un pliego de papel elaboramos un croquis o mapa sencillo del recorrido que tenemos que hacer para llegar al centro, al parque o algún otro lugar. Anotamos lo siguiente: tiempo que tardamos en llegar, ¿sí? Hay que anotar en cuánto tiempo. Distancia aproximada recorrida, medio kilómetro, 2 kilómetros. Instrucciones para que otra persona pueda llegar, ¿sí? Mientras hacemos el recorrido, recordamos todo lo que hay en el camino que nos parezca contaminación ambiental. Contaminación ambiental es, por ejemplo, cuando una camioneta está pita y pita y pita, esa es contaminación ambiental, y dice que también lo localizamos en el croquis. Y para que ustedes no estén perdidos con este ejercicio, acá les tengo un pequeño ejemplo de cómo podría ser un croquis. Pues esto sería básicamente un croquis, eso es lo que tienen que hacer. Entonces les deseo lo mejor en este tema.